La metodología de trabajo de los laboratorios S1081, S1281, S1282 y S2286 incluye 3 etapas: la preparación de la práctica, el trabajo en el laboratorio y la elaboración del informe. Cada guía de laboratorio contiene información relacionada con las 3 partes mencionadas. Analicemos en detalle cada una de ellas. Vamos a ver los detalles de cada una de las fases mencionadas. La preparación debe incluir el objetivo de la práctica, según está indicado al principio de cada guía, y las respuestas a las preguntas formuladas en la guía correspondiente. Es importante no olvidarse de escribir los objetivos de la práctica al comenzar a elaborar la preparación, ya que se deben tener presentes para realizar un buen trabajo. En cuanto a las preguntas, usualmente hacen referencia a lo siguiente. 1. Los conceptos fundamentales que sustentan el circuito o sistema bajo estudio. 2. La selección de los valores estándar para los componentes en caso de que se esté calculando un circuito. Es importante conocer los valores disponibles para las resistencias, los condensadores, etc., ya que no existen componentes de cualquier valor que deseemos pedir, por lo que será necesario realizar ajustes. 3. El análisis de los circuitos que se van a montar, en caso de que sea procedente. Para eso pueden utilizarse los programas de simulación de circuitos disponibles. 4. El diagrama de cableado del circuito que se va a montar. Y 5. Los diagramas de los circuitos que se van a utilizar para realizar las diferentes mediciones, indicando claramente la forma como se van a conectar los instrumentos de medición. Aquí tenemos un ejemplo de la primera página de la preparación de una de las prácticas que realizaremos en este laboratorio. Comienza, como está indicado, con la lista de los objetivos de la práctica que se encuentran al principio de cada guía. El trabajo en el laboratorio se realiza siguiendo el formulario disponible en la guía de laboratorio. Se completa un formulario por grupo, el cual debe identificarse con la fecha, el número del grupo y los nombres de los integrantes. Durante la práctica deben seguirse las indicaciones listadas a continuación. Al entrar en el laboratorio, cada estudiante debe anotarse en la hoja de asistencia y colocar la hora de entrada. Esto es importante porque cada grupo es responsable de los equipos y componentes de su mesón de trabajo durante el tiempo que dure la sesión de laboratorio. Por lo tanto, al finalizar la práctica, cada estudiante tiene que colocar la hora de salida en la hoja de asistencia para cerrar el periodo en el que se tiene la responsabilidad mencionada. Antes de comenzar los experimentos, hay que revisar el instrumental disponible. Si se encuentran faltas o fallas en el equipo o en partes del mesón, hay que notificarlo inmediatamente al profesor. Hay que tomar las medidas con cuidado, procurando repetir cada medición por lo menos 2 veces. Asiente todas las mediciones en las tablas, incluyendo los comentarios convenientes para poder realizar posteriormente un buen análisis de los datos obtenidos, como por ejemplo, comentarios sobre el procedimiento de medición, el ruido eléctrico observado, las características de las formas de onda presentes en la pantalla del osciloscopio, las modificaciones introducidas en el circuito, si es el caso, etc. Si es procedente, tome una foto de la pantalla del osciloscopio y anote cuidadosamente la ubicación de los controles, incluyendo el tipo de acoplamiento utilizado, de C o a C, las escalas tanto del amplificador vertical como del horizontal, e identificando el punto donde se encuentra la referencia de tierra para facilitar la interpretación de las mediciones realizadas. Si como resultado de dichas mediciones considera necesario introducir modificaciones en el circuito, registre los nuevos valores y repita las mediciones. Una vez realizados todos los experimentos, muéstreselos a su profesor. Este firmará la hoja para certificar los datos tomados durante la sesión de laboratorio o le indicará otro procedimiento para resguardar la información. Por ejemplo, si tiene los datos registrados en un archivo Excel, el profesor puede pedirle que le envíe inmediatamente copia de este archivo a su correo electrónico. Este archivo, avalado por su profesor, es lo que debe incluir en el capítulo de resultados en su informe. Este es un ejemplo de la primera página del trabajo en el laboratorio de una de las prácticas que realizaremos en este curso.
En la última parte de la guía del laboratorio hay una serie de indicaciones sobre los contenidos que debe incluir cada una de las partes del informe. El informe debe presentarse en PDF y debe entregarse la semana siguiente a la realización de la práctica. La estructura del informe es la siguiente: página de presentación, resumen, índice, marco teórico, metodología utilizada, resultados obtenidos, análisis de los resultados, conclusiones, bibliografía y anexos. Veamos cada una de las partes. La página de presentación debe contener el nombre de la práctica, el nombre de los autores, la identificación de la sección y del grupo de trabajo. Por lo general se incluye el logo de la universidad, el departamento, el nombre de la asignatura y el nombre del profesor. Este es un ejemplo de la página de presentación. El resumen debe tener un máximo de alrededor de 150 palabras y debe incluir el objetivo del trabajo, el procedimiento seguido, los resultados más relevantes y las conclusiones fundamentales. La lectura de este resumen debe dar una idea clara de todo el trabajo realizado. Aquí tenemos un ejemplo del resumen correspondiente a la práctica del batímetro digital y la medición de los parámetros de un transformador monofásico. El índice se elabora siguiendo el formato presentado. Las páginas del informe se enumeran de la siguiente forma. A la página de presentación le corresponde el número 1, pero no se le coloca número a esta página. El resumen está en la página 2 en números romanos y el índice en la página 3 en números romanos. El marco teórico comienza en la página 1 en números arábigos. De ahí en adelante continúa la numeración en forma consecutiva. En el ejemplo, vemos que la metodología comienza en la página 3, de lo cual deducimos que el marco teórico tiene 2 páginas de acuerdo con las instrucciones. Los resultados son las páginas del trabajo en el laboratorio avaladas por el profesor y se les colocan los números siguiendo la secuencia. En este caso, van de la página 6 a la 14. El análisis de resultados comienza en la página 15 y le siguen las conclusiones y la bibliografía. En el marco teórico, de 2 o 3 páginas como máximo, se van a presentar los conceptos fundamentales que sustentan las experiencias realizadas. El marco teórico puede hacer referencia a los contenidos de libros, artículos o páginas web listados en la bibliografía y a los temas desarrollados en la preparación. En este marco teórico, presentado como ejemplo, se describen los conceptos relacionados con la práctica del osciloscopio. La metodología incluye los circuitos empleados en los que se deben indicar los valores nominales y otras características de interés de los componentes usados y los procedimientos de medición que deben seguirse. En este ejemplo, vemos los procedimientos para medir frecuencia y desfasaje utilizando las figuras de Lissajous. Los resultados incluyen en primer lugar las páginas del trabajo de laboratorio y a continuación las tablas adicionales, el cálculo de errores y las gráficas elaboradas a partir de los datos obtenidos. Aquí vemos el cálculo de la frecuencia de resonancia y el factor de calidad con sus respectivos errores porcentuales, más la gráfica elaborada para presentar la respuesta del filtro pasabanda a partir de la información registrada. El análisis de los resultados incluye, entre otras cosas, la discusión de los errores porcentuales entre los valores esperados y los obtenidos, las comparaciones entre las gráficas realizadas mediante simulación y las formas de onda observadas, así como las limitaciones y dificultades encontradas. El análisis de resultados presentado como ejemplo corresponde a la práctica del batímetro digital y la medición de los parámetros de un transformador monofásico. Este es otro ejemplo del análisis de resultados en el que se compara la gráfica realizada a partir de los valores medidos para determinar la frecuencia de resonancia con la gráfica obtenida a partir del programa de simulación PSPICE.
Las conclusiones deben destacar los aspectos más importantes deducidos de la realización de la práctica, a los que se pueden añadir la aplicabilidad de los circuitos utilizados y las recomendaciones cuando sea procedente. Este es un ejemplo de las conclusiones relacionadas con la práctica de amplificadores operacionales. Y este es otro ejemplo de conclusiones sobre el manejo del osciloscopio. La bibliografía debe incluir un listado numerado de los libros o artículos consultados, indicando título, autores y editorial, así como de las páginas de Internet consultadas, especificando las direcciones electrónicas. Es conveniente mencionar cada uno de los ítems de este listado en el texto principal, utilizando para ello el número correspondiente. Aquí vemos dos ejemplos de la bibliografía incluida en los informes del batímetro y del osciloscopio, respectivamente. En los anexos se puede incluir el material que se juzgue conveniente para ayudar a la presentación del trabajo realizado. Por ejemplo, algunas fotos de los circuitos, características de los componentes, etc. En esta sesión hemos visto la estructura de las guías de laboratorio que incluyen los objetivos de la práctica, las preguntas de la preparación, el procedimiento del trabajo en el laboratorio y las indicaciones sobre el informe. Hemos detallado también la forma como deben redactarse y presentarse dichos informes, ya que constituyen un elemento importante en el proceso de aprendizaje de las técnicas de medición, del estudio y análisis de los resultados obtenidos y de la capacidad de informar correctamente sobre el trabajo realizado y las conclusiones a las que se ha llegado. La preparación y el informe de cada práctica deben entregarse a la semana siguiente de haber realizado la práctica a través de la plataforma Canvas.